Habitar en un archipiélago rodeado de aguas tropicales es convivir con el riesgo constante de las tormentas, pero nadie en las islas Filipinas estaba preparado para enfrentar la furia de un coloso meteorológico que superó los límites de lo imaginable. Con ráfagas que pulverizaron los 370 km por hora, este fenómeno transformó la geografía costera y dejó a millones de personas sin hogar de la noche a la mañana. Prepárate para descubrir cómo el despertar de un supertifón obligó a la ciencia mundial a cambiar sus protocolos de emergencia, dejando en evidencia la total fragilidad de nuestras ciudades modernas frente al mar. Este desastre representa uno de los eventos meteorológicos más salvajes, extremos y potentes que se hayan registrado jamás en la historia científica del planeta. Ocurrió en el mes de noviembre de 2013 y su nombre oficial dentro de las fronteras de Filipinas fue Yolanda. No estamos hablando de una tormenta tropical común y corriente. Fue un supertifón de categoría 5 que redefinió por completo los límites de lo que la atmósfera puede llegar a generar cuando las aguas del océano están extremadamente calientes. Los sismógrafos y barómetros de las estaciones de monitoreo registraron una presión central bajísima y vientos sostenidos brutales de 315 km por hora, con ráfagas que superaron los 378 km por hora al momento exacto de tocar tierra firme. Si te apasiona explorar los fenómenos meteorológicos más potentes de la historia moderna y quieres comprender cómo la ciencia intenta anticipar la furia del clima, suscríbete ahora y activa la campana para unirte a nuestro viaje científico. A pesar de la velocidad extrema de las ráfagas de viento, que arrancaban techos de hormigón reforzado y doblaban inmensas torres de acero como si fueran simples varas de plástico flexible, el arma verdaderamente apocalíptica del supertifón no estuvo en el aire, sino en el agua. La bajísima presión del centro de la tormenta, sumada al empuje continuo, violento y prolongado de los vientos huracanados sobre la superficie del mar, provocó una marejada ciclónica masiva. El tifón literalmente levantó una pared de agua marina de hasta 6 metros de altura y la empujó con una fuerza hidráulica descomunal directamente hacia las costas habitadas de las islas filipinas de Leyte y Samar, convirtiendo el océano en un ariete destructor. La ciudad costera de Tacloban recibió el golpe de lleno y de la forma más destructiva imaginable para una población urbana. El impacto de la marejada ciclónica fue tan repentino que el agua del océano entró a las calles a la velocidad de un río desbocado, alcanzando el segundo piso de la mayoría de las edificaciones en pocos minutos. Los habitantes se vieron atrapados en los techos y zonas altas sin posibilidad de escapar de la corriente. Las estructuras ligeras de madera y metal se desintegraron al instante ante la presión del agua, mientras que los edificios de concreto sufrieron daños estructurales severos por el impacto de barcos de gran calado que fueron arrastrados por las olas desde los puertos hacia el centro de la ciudad. El colapso de las comunicaciones fue inmediato y absoluto en toda la región afectada por el fenómeno meteorológico. Las carreteras principales y secundarias quedaron completamente intransitables, llenas de escombros acumulados, vehículos destruidos, árboles arrancados de raíz y postes de electricidad derribados por el viento. Esta situación de aislamiento total impidió cualquier esfuerzo de rescate o ayuda humanitaria durante los primeros días críticos de la emergencia, obligando a los sobrevivientes a buscar refugio por sus propios medios en medio del caos. La falta de energía y agua potable agravó la crisis sanitaria en un lapso de pocas horas. El recuento verídico y oficial de las agencias internacionales de ayuda y el gobierno filipino fijó la trágica cifra de víctimas fatales en más de 6.300 personas en toda la trayectoria. A este alarmante número se sumaron más de 1.000 desaparecidos oficiales en los valles costeros que quedaron inundados bajo el lodo y el agua marina. El desastre dejó a más de 4 millones de personas sin hogar de la noche a la mañana, destruyendo por completo la infraestructura económica local, los sistemas de agua corriente y los valiosos cultivos de coco y arroz de los que dependía la subsistencia entera de la región central del archipiélago. La magnitud de esta tragedia impulsó reformas globales inmediatas en los sistemas de alerta temprana de la Organización de las Naciones Unidas, demostrando que los términos tradicionales de evacuación por viento no bastan cuando un ciclón tiene la capacidad física de empujar al océano entero tierra adentro. Los manuales de gestión de riesgos tuvieron que ser rediseñados por completo para incluir la variable de las marejadas como el peligro principal en zonas costeras bajas.
La experiencia de Tacloban se convirtió en una lección dolorosa sobre la necesidad de construir infraestructuras más resilientes frente al aumento global de las temperaturas marítimas. Si este impresionante relato sobre el poder destructivo de los supertifones modernos te está atrapando, comparte este conocimiento con tus conocidos y déjanos en los comentarios si sabías que el agua es más peligrosa que el viento en estos desastres. El verdadero misterio que envolvió a esta catástrofe moderna dejó al descubierto los peligros ocultos de la urbanización acelerada en costas propensas a fenómenos meteorológicos extremos y la falta de preparación ante escenarios climáticos nunca antes vistos por nuestra civilización. La realidad más cruda y desgarradora se manifestó con total claridad en las primeras horas posteriores al paso del ojo del supertifón, cuando los asustados sobrevivientes emergieron de las ruinas de sus hogares para encontrarse en medio de un paisaje completamente irreconocible, desolado y cubierto por toneladas de fango salado. La combinación de vientos sostenidos sin precedentes y una colosal masa de agua marina en movimiento demostró de la forma más amarga que los mapas de riesgo tradicionales eran obsoletos frente a las nuevas capacidades dinámicas de una atmósfera sobrecalentada. Las numerosas familias que buscaron refugio en centros de evacuación estándar descubrieron con horror que los edificios gubernamentales de concreto no estaban diseñados para soportar el violento impacto hidráulico de una marejada de esa escala geométrica. Las plantas bajas de las escuelas, iglesias y polideportivos locales se inundaron en cuestión de unos pocos segundos, transformando los sitios de supuesto resguardo en trampas mortales de las que era imposible escapar debido a la presión de la corriente exterior. La destrucción total de los almacenes centrales de suministros y la pérdida absoluta de las flotas pesqueras artesanales paralizaron de inmediato la economía de subsistencia del archipiélago, obligando a una movilización internacional masiva para evitar crisis de hambruna generalizada y peligrosas epidemias derivadas de la descomposición orgánica en las zonas inundadas. Los científicos enviados por consorcios climáticos globales pasaron muchos meses analizando los datos satelitales detallados y los perfiles de temperatura profunda del agua en el Océano Pacífico para desentrañar el mecanismo físico exacto que permitió a Haiyan mantener su intensidad máxima absoluta hasta el momento mismo del impacto en tierra. Tuvieron que realizar simulaciones computacionales avanzadas, estudiar el comportamiento de las corrientes de aire estratosféricas y medir con precisión la profundidad de la capa cálida superficial para comprender cómo la tormenta rompió los récords históricos de velocidad de viento y presión barométrica en el sudeste asiático. La investigación reveló que el archipiélago filipino se encuentra actualmente en la línea de fuego directa de una nueva generación de sistemas nubosos masivos que desafían las clasificaciones tradicionales de la ciencia meteorológica del siglo XX. Para evitar de manera definitiva que futuras marejadas ciclónicas repitan el nivel de devastación radical observado en la península, el gobierno filipino implementó un ambicioso plan de reconstrucción integral que incluye estrictas zonas de exclusión habitacional a lo largo de los primeros 40 metros desde la línea de marea alta. Estas áreas restringidas se están transformando gradualmente en barreras naturales protectoras mediante la plantación masiva de bosques de manglares y vegetación costera nativa, estructuras biológicas que tienen la capacidad de absorber la energía cinética de las olas antes de que éstas toquen la infraestructura urbana vital. Este sistema busca mitigar las fuerzas del mar sin alterar de forma drástica el ecosistema costero, protegiendo con éxito la vida de las poblaciones vulnerables mediante soluciones basadas en la propia naturaleza del entorno natural. La trágica experiencia de Tacloban sirvió además como un catalizador para que las agencias internacionales de ayuda humanitaria rediseñaran sus protocolos de respuesta en zonas insulares, comprendiendo que el aislamiento geográfico requiere de estrategias de asistencia autónomas durante las primeras 72 horas. El sacrificio de las comunidades afectadas impulsó una nueva conciencia sobre la resiliencia arquitectónica, obligando a replantear el diseño de las viviendas populares y los edificios públicos para soportar tanto las fuerzas neumáticas del viento extremo como el empuje hidrodinámico de las aguas oceánicas. Hoy en día, los datos recopilados durante el paso de Yolanda se estudian en los principales centros académicos del mundo como el ejemplo definitivo de cómo las ciudades costeras deben adaptarse de manera urgente para sobrevivir en un planeta donde los monstruos meteorológicos ya no son una hipótesis del futuro, sino una realidad palpable y destructiva. La gran pregunta que nos deja esta tragedia moderna es cómo modificará el aumento de la temperatura de los océanos la frecuencia e intensidad de estos monstruos atmosféricos en las próximas décadas de nuestra historia planetaria.
El veredicto de la ciencia global es definitivo y nos obliga a abandonar las viejas estrategias de prevención basadas únicamente en la velocidad de las ráfagas de aire. El desastre provocado por el supertifón Haiyan nos demostró con creces que el verdadero peligro de los grandes ciclones radica en su capacidad física para alterar el nivel del mar, transformando masas de agua pacíficas en olas destructivas capaces de adentrarse varios kilómetros en la tierra firme y borrar centros urbanos completos en un abrir y cerrar de ojos. El recuerdo de las calles inundadas de Tacloban y los barcos de gran calado encallados en medio de las avenidas principales permanece en los anales de la meteorología mundial como una advertencia solemne sobre la vulnerabilidad de las poblaciones costeras frente a las dinámicas actuales de la atmósfera. Las comunidades de Leyte y Samar reviven hoy en la memoria colectiva global como un recordatorio de que la vigilancia meteorológica y los sistemas de alerta temprana deben evolucionar de forma constante, asegurando que las órdenes de evacuación sean claras, oportunas y centradas en el peligro real de las inundaciones costeras. Debemos mirar el desarrollo de estos sistemas nubosos con una mezcla de profundo respeto científico y preparación rigurosa, sabiendo que las aguas cálidas del Pacífico son el combustible ideal para el nacimiento de nuevos gigantes destructivos. Nos corresponde a las sociedades del futuro aplicar las lecciones de 1780, 1816 y 2013 para rediseñar nuestras ciudades y proteger la vida de los millones de seres humanos que habitan en las regiones más expuestas a los caprichos del clima mundial. La historia de nuestro planeta se escribe a través de estos eventos extraordinarios que desafían la capacidad técnica de la humanidad y modifican de forma drástica el curso de las civilizaciones locales. Mantener la investigación constante y el respeto absoluto por los ciclos de la naturaleza es la única defensa real que poseemos para asegurar que el murmullo del viento y las olas sigan siendo un sonido de vida y que el silencio de la devastación jamás vuelva a reinar en los valles costeros de la Tierra. Si quieres seguir descubriendo cómo los fenómenos meteorológicos más potentes de la era moderna transforman la geografía del planeta, desafían la infraestructura de nuestras ciudades y obligan a la ciencia a reescribir sus manuales de emergencia, dale me gusta a esta investigación, comparte este relato con otros apasionados del conocimiento y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de exploradores del pasado.